Bueno, yo estoy encantada. Antes les decía que íbamos a hablar sobre misterio. Y es que hace algunos meses, creo que fue en el mes de julio no, perdón, en junio, mayo, junio, que tuvimos por aquí a un hombre que nos habló de un libro que tiene escrito que se llama La Iluminada de Candelaria, un personaje maravilloso, desconocido para mí hasta que leí el libro a raíz de esta entrevista, que me encantó, me pareció excepcional. Y tenemos la oportunidad de tener a su escritor en ese momento y lo volvemos a tener en el día de hoy. Él es José Manuel Rodríguez, que además, José Manuel Pérez, que además fue yerno de esa mujer que se llamaba La Iluminada de Candelaria. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación nuevamente, José Manuel, porque es que nos quedamos con ganas y ya se lo dijimos. José Manuel, es que la entrevista se nos hizo muy corta. Recordamos a grandes rasgos quién fue La Iluminada de Candelaria para aquellas personas que nos están viendo y no se acuerdan de o no vieron la entrevista en su momento. Sí, bueno, La Iluminada de Candelaria es un personaje singular en la historia de Canarias, algo así como Fátima, personajes de este tipo, así que llegan con unas cualidades adelantadas a su época, y las cualidades de la Iluminada eran que veía el futuro, que hacía milagros, que curaba a las personas con la imposición de las manos, pero nada de días poniendo las manos, en un momento lo curaba. Fue una cosa espectacular y yo pienso que todos los canarios, por no decir toda España, debería conocer la historia de esta mujer, que fue una historia interesantísima. Yo pues me encontré con esto por obra del destino, que lo puso en mis manos, y yo podía haber adoptado una postura cómoda y haberme desentendido de todo esto y haber seguido mi vida, y me hubiera evitado algunas críticas y algunas burlas, ¿no? Pero no, yo lo que quiero es ser una persona coherente, y si el destino puso en mis manos toda esta historia, sus escritos, sus fotos, sus libros... Además que la conociste, que Sí. fuiste su yerno, durante un tiempo convivieron juntos bajo el mismo techo, ¿no? Sí, exactamente, ella era mi suegra, yo me casé con su hija Irma, y como te decía, me sentía yo siempre obligado a escribir esto, tal es así que me pasé años recopilando datos, porque esto estaba grabado, sus cosas estaban grabadas en cintas magnetofónicas. Luego las pasé a cassette y luego las escribí, y luego ya escribí el libro. El primer libro se agotó rápidamente, además de que era gratuito, porque nunca he querido yo tener intereses económicos en esto para evitar suspicacias. Y después ya, más adelante, pues empecé a repartirlo por Facebook y logré repartir 17.000 ejemplares, hasta que llegó la segunda publicación por Diversidad Literaria de Madrid, que lo ha publicado recientemente, y ya pues no tengo yo los derechos del libro, por lo tanto no lo puedo regalar. La gente que lo quiere ver ya lo tendrá que comprar. Pero bueno, es una forma también de divulgarlo y que llega a más gente. Tampoco creo que vaya a salir tanto, pero créanme que la historia es impresionante, porque aquí en Canarias se movió mucha gente, hubo autoridades médicas, autoridades militares, civiles, que se acercaron hasta el municipio de Candelaria para conocer in situ lo que allí estaba sucediendo, porque iban cientos de personas a diario a ver a la Iluminada y ver los milagros que hacía y todas las cosas que en su momento pues no tenían ni respuesta, luego, claro, la repercusión era entre la gente veía a alguien malo, llévalo a la Iluminada de Candelaria, lo llevaban allí y se curaba. ¿Qué pasa? Que después iban los médicos a investigar y se daban cuenta de que es que no había truco, o sea, ellas no... de las manos. Exacto, no sabían cómo sucedía, pero fue algo que tuvo una importancia tremenda en aquella época. Aquello fue una expectación tremenda en Candelaria, porque iba gente de todas partes de la isla, incluso de otras islas, aun cuando el transporte interinsular en aquella época era malo, ¿no? Muy mal. Pero venía la gente. Yo recuerdo conocer a una señora de Las Palmas, allí en su casa, reunidos, cuando yo todavía no pertenecía a la familia, era un aspirante, por decirlo así, y conocí a una chica de allí, de Las Palmas, que vino de Las Palmas a conocer a la Iluminada. Porque claro, cuando llegabas a verla, el que tuvo la suerte de conocerla, ella no te preguntaba, ni tú tenías que explicarle nada. Ella te miraba
y te sacaba una radiografía y sabía tu vida, sabía lo que habías hecho, lo mal que te habías portado, lo que habías hecho bien, lo que tenías entre manos y cuáles eran tus ilusiones. Y tus preocupaciones. Sí, y entonces ella te aconsejaba. Sus consejos siempre eran para el bien, ¿no? Tienes que ser razonable, tienes que ordenar tu vida y tienes que usar el sentido común. Ella lo decía con otras palabras, ella decía, tienes que ser razonable, que viene a ser lo mismo. Lo mismo. Sí. Y yo leí a una escritora que se llama Connie Méndez, de Metafísica, que venía a decir lo mismo. Decía que el sentido común es lo que más nos acerca a la divinidad. Fíjate tú, lo decía ella, lo mismo, pero con otras palabras. Ella era totalmente analfabeta y lo que sabía, lo sabía por intuición, por ciencia infusa que se llama. ¿Ella qué decía? ¿Por qué le venía a ella esto? ¿Por religión? ¿Porque era muy creyente? ¿Ella decía que le hablaba a la Virgen? ¿O este tipo de cosas que se suelen comentar en estos casos? ¿Ella se le aparecía a alguien? Sí, se le aparecían los seres que la protegían. Todo ese tipo de personas tiene que estar protegido. Imagínate tú una casa, ¿no? Tu casa. Si tú tienes todas las puertas abiertas, entra allí cualquiera, ¿no? Sí. Pues los mediums son personas, seres que tienen todas sus puertas abiertas. Por lo tanto, necesitan protección para que entre, por esas puertas entre solo lo bueno. Y el medium que no tiene esa protección, que suele suceder en el principio de la mediunidad, el medio se ve vituperado, se ve vapuleado, ¿sabes? Porque hasta se disparata y pueden llevar a consecuencias muy desagradables. Por lo tanto, el medium debe estar protegido para que entre en su cuerpo solamente lo bueno. ¿Y ella qué decía? ¿Que eran espíritus, que eran extraterrestres, como hoy en día pues también se suele decir, que era gente, no sé, de otra dimensión, que eran ángeles? Es que no, ¿qué decía? Bueno, yo quiero dejar claro que ella creía en los ovnis y en los extraterrestres. ¿Creía ya en esa época? Sí. Ella sabía perfectamente que los ovnis existían y que los extraterrestres existían. Pero ella decía que nosotros teníamos que vivir con sentido común. Es decir, si estamos en la Tierra y tenemos un cuerpo material, tenemos que apropiarnos de esa identidad. No podemos estar con fantasía y vivir de lo que vemos, de la realidad que palpamos. Fíjate que todos nosotros ya hemos vivido muchas vidas anteriores. Ella creía en la reencarnación y lo predicaba, ¿no? La reencarnación es un hecho tan verdadero y tan real que, bueno, ya prácticamente hoy en día el que lo niega es porque está fuera de órbita, está en otra dimensión, porque la reencarnación es un hecho que ya lo cree todo el mundo. ¿Y por qué no nos acordamos, cuando hablamos de reencarnación, por qué no nos acordamos de esas vidas que hemos vivido? Mucha gente se acuerda, pero son personas que ya tienen un adelanto mediunímico. Pero normalmente nosotros no nos acordamos porque eso es una cuestión del cerebro del cuerpo humano. Claro. Y el cerebro no estuvo en esas reencarnaciones, estuvo el espíritu. Por lo tanto, al no pasar por el cerebro no nos podemos acordar aquí en la Tierra de eso. Pero cuando recuperamos nuestra verdadera esencia, que es en espíritu, porque el espíritu es la verdadera esencia tuya y mía y de todo. El cuerpo es una cosa momentánea, es una máquina que la usamos un tiempo y que se estropea, se deteriora, se pudre, se lo come la tierra, en fin. Y lo que perdura, que nunca muere, porque nuestro espíritu es eterno e indestructible. Ni una bomba atómica, por decir lo que es más fuerte que conocemos, puede destruir el espíritu. Es indestructible y perdura eternamente. Cambia de cuerpo. Cuando se muere el cuerpo, que dice, se murió tal. No murió, simplemente dejó el cuerpo. Dejó lo material. Sí, dejó el material y se va a un cuerpo exactamente igual que el que tenemos aquí, con los ojos exactamente iguales. Es una copia perfecta. E incluso sigue teniendo las mismas apetencias y las mismas necesidades fisiológicas. Necesidad de comer, necesidad de dormir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Que a medida que el espíritu evoluciona y se eleva a consideraciones del bien, el espíritu pierde esa necesidad fisiológica y es menor. Cuando un espíritu es muy adelantado ya no la siente.
de lo que pasa cuando muere el cuerpo, esta materia que dicen que se muere, el espíritu se encuentra con que despierta un nuevo mundo y ve en la cabecera, en los pies de la cama, ve a su madre, a su padre, a sus hermanos, a todos los que se han ido anteriormente, que le están esperando para ayudarle, porque el espíritu llega allí como un poco perdido, aturdido, ¿no? Hasta que pasan unos días, son 3 días. En esos 3 días el espíritu va adquiriendo conciencia de su nuevo estado y entonces ve una luz que la llama y una música que tiene efecto de succión y lo atrae, ¿no?, a una cosa que se llama el túnel. Mayoritariamente todo el mundo ha oído hablar del túnel. Todo el mundo dice, en las experiencias cercanas a la muerte, todo el mundo habla del túnel. Del túnel, sí. Pues entonces estos familiares nuestros nos acompañan, nos arropan, nos ayudan y nos llevan hacia el túnel. Pasamos el túnel y llegamos a una nueva dimensión. Pero esto sucede a personas medianamente nobles y buenas personas, porque los ruines ni ven la luz del túnel ni sienten la música y se quedan a nuestro alrededor. No se van, se quedan. Esos son, podríamos llamar lo que llamaba antiguamente la gente, esas almas que quedan en pena, esas que quedan ahí penando porque no saben dónde ir. Se puede llamar así, ¿no? Sí, y no le vayas a explicar ni a decir nada porque no te entienden, ni te oyen, ni te comprenden. Y por esas almas lo único que se puede hacer es el buen deseo. Es decir, algún día podrán esas almas que se quedan llegar al momento en que puedan subir otra dimensión. Sí, sí. Es que en la obra de la Divina Providencia ni un solo ser se pierde. Todos están sujetos a la ley de la evolución. Y el más malo o el más bueno, todo es cuestión de edades. Pues la Divina Providencia está creando continuamente y continuamente están viniendo a la Tierra espíritus nuevos. Entonces cada uno tiene su grado de evolución. En un principio, como no sabe nada, pues es inocente, pero después va adquiriendo conocimiento de las cosas, de la vida, y lo puede enfocar para un lado o para el otro, libremente, porque tenemos otra cosa que libre albedrío. El libre albedrío. Es una ley universal que es el libre albedrío y hacemos lo que queremos hacer, pensamos lo que queremos pensar, a no ser que ya nuestra conciencia, porque esa es otra, se nos va desarrollando en nuestro interior mediante la experiencia de muchas vidas, se nos va desarrollando en nuestro interior la conciencia propia, individual de cada uno. Es única e individual y esta nos reclama cualquier cosa que hagamos mal de acuerdo con nuestro grado evolutivo. Y llega un momento en que ya la conciencia nos reclamará y nos pedirá explicaciones hasta por la más mínima cosa que hagamos mal, ¿sabes? Y la conciencia es la que nos guía, nos conduce y dice, eso no lo haga, eso no lo piense. Pero para llegar a eso hay que pasar muchas vidas. Nosotros hemos vivido cientos de veces en la Tierra. Hemos sido mujeres, hombres, hemos muerto de niños, hemos muerto de mayores, hemos sido guerreros, hemos sido de todo lo que te puedas imaginar. Pero es que a veces cuando en televisión, y a mí me llama mucho la atención, cuando hablamos de estos temas, y hablamos de la reencarnación sobre todo, gente que dice que pues ha tenido una regresión, le han hecho una regresión y ha vivido ha recordado esas vidas pasadas. A mí lo que me llama la atención es que todos son o guerreros famosos o todos se han reencarnado en algún personaje importante de la historia, pero no hay gente simple. A mí lo que me llama es eso, ¿no? Que no hay pues ningún agricultor o ninguna persona que vivía en un pueblito y que vivió. Todos cada vez que hablan de reencarnación hablan de grandes personajes. Eso obedece a la vanidad humana. Es que a mí me extraña mucho, digo, es imposible que todos hayamos ido al pasado, hagamos una regresión y todos hayamos sido Cleopatra, Julio César, o sea, que es imposible, ¿no? Sí, la vanidad y el ego personal de cada persona. Normalmente las personas que verdaderamente valen permanecen en el anonimato, calladitos, ¿no? Y esperan su ocasión y están en otro nivel, en otra esfera, ¿sabes?, de pensamiento. Los pensamientos atraen cosas muy buenas según su pensamiento sea bueno o sea malo. Es decir, tú vas por la calle caminando. Un gran medio que hubo aquí en Tenerife en Guía de Isora, que se llamaba Manolito el de Guía y más tarde Manolito el de Playa San Juan. Exactamente, que también tuvo conexión con la... Vivieron en la misma época. Con la Iluminada, exacto, sí. Eran coetáneos. Y él iba una vez por la calle del Castillo
y a todas las personas que se le cruzaban, él veía los que le acompañaban. Y lo que le acompañaba era horrible, porque lo que le acompañaba estaba de acuerdo con lo que aquella gente pensaba, con sus ilusiones, con sus proyectos. Y entonces él le pidió a Dios, por favor, que le quitara aquella facultad de ver eso, porque era insoportable ver aquello. Y Dios se lo quitó. Entonces ya iba él por la calle del Castillo, iba tranquilo. La calle del Castillo famosa en Santa Cruz. Famosa en Santa Cruz, exactamente, que iba todo el mundo. Sí, sí. ¿Y la religión qué opina de todo esto? Porque, bueno, la religión, vamos a la religión a un lado, vamos a hablar de la Iglesia, que es un estamento y que tiene sus normas, porque la religión es algo muy personal de cada uno. Pero la Iglesia en sí, ¿qué opina de...? Porque hay otras religiones que sí hablan de la reencarnación, pero la Iglesia... Bueno, las religiones, todas tienen su parte positiva, con todos los respetos del mundo. La religión católica, ¿no?, que a mí me merece, porque tienen a Jesucristo como líder, en el cual yo creo firmemente de Jesús. Pero después, aparte de eso, los hombres... Que la Iglesia está compuesta por hombres. El poder fáctico, que llaman el papismo, la cultura, los cardenales, todos los gremios, todo esto, pues es lo que hablábamos antes, la vanidad humana, ¿no? La religión católica, en mi opinión, se ha enquilosado, se ha aferrado a una ortodoxia, a una tradición, y no salen de ahí. Cuando esto es un error, porque todo evoluciona. Si te fijas, todo, absolutamente todo lo que nos rodea, evoluciona. La raza humana, como era antiguamente, era grotesca, gestos, tal cual. Y físicamente, por los genes, ha prosperado y se ha ido dulcificando las facciones, se han ido dulcificando, ¿no? Igualmente, el espíritu y las creencias, la historia ha rectificado tantas cosas. ¿Cuántas cosas se han rectificado? Porque estaban equivocadas. Pero la religión católica tiene 4 o 5 cosas que es increíble que permanezcan ahí. Por ejemplo, la diferencia que establece entre el hombre y la mujer. ¿Por qué la mujer no puede ser sacerdote? ¿Por qué el sacerdote no se puede casar y tener hijos y tener una familia? Te lo digo rápido, porque eso le supone mucho más dinero a la Iglesia. No es lo mismo mantener a un sacerdote que mantener a un sacerdote con una familia detrás. Pues será por eso. Vamos, yo lo veo clarísimo, lo veo así, es mi opinión. Pero a veces lo he pensado y digo, claro, no es lo mismo mantener a una persona sola en una parroquia con un sueldo que tener que mantener a un sacerdote que tenga mujer, tenga hijos. A mí es que eso la Iglesia no se lo va a permitir, evidentemente. Bueno, entre otras cosas... Es mi opinión, entre otras cosas, seguramente. Entre otras cosas, esa es una buena razón, no cabe duda. Después está el tema de la reencarnación. Eso no lo admite la Iglesia. La Iglesia no lo admite. Sin embargo, hasta el año 535 después de Cristo, 500 años después de Cristo, hasta ese momento, la reencarnación era una creencia de la religión católica, pero hubo un emperador romano, Justiniano, que tenía un poder y era un sanguinario, un asesino. Este hombre obligó al Papa de aquel momento a cambiar y a decir que no existía la reencarnación, porque creía que la reencarnación, si la creía el pueblo, le restaba poder a lo que él ordenaba. Total que se abolió la reencarnación ahí. Y influenciado también por su mujer, que era tremenda, la mujer de Justiniano. De Justiniano, el sanguinario. Tremendo esto. Y por eso la Iglesia... quitó la reencarnación de su creencia. Y hay otra cosa de la religión católica también que es absurda, que es que dice que creo en la resurrección de los muertos. Por favor, si el cuerpo se pudre, se putrefacta, se lo comen los gusanos, ¿cómo va eso a volver otra vez a la vida? Lo que resucita, por favor, es el espíritu, lo que va adentro, la inteligencia. Tócate aquí, tócate. ¿Tú crees que eso piensa? No. Esto es carne, esto no piensa. Lo que piensa es lo que llevamos dentro de nosotros, que es el espíritu, nuestro espíritu individual de cada uno. Eso sí que piensa, eso sí que razona, ese sí que está sometido a la ley del libre albedrío. Tenemos que ser buenas personas. Eso es lo primero. Básicamente tenemos que ser honestos y honrados, al milímetro, ¿eh? Tenemos que ser al milímetro. Te cuento una vez una anécdota. Sí. Estaba la hermana Antonia reunida, como era normal, y entonces vino una señora del sur, creo que de Arico, no lo sé exactamente, no recuerdo, y tenía un problema con una niña, con una hija.
que se disparataba, que se dormía, que no iba al colegio, tenían un problema y los médicos, mire usted, unas pastillitas a dormirla y tal igual. Pero cuando vino a ver a la hermana Antonia, que se sentaba allí con ella, de diversas poblaciones, ¿no? Ella esperaba que hubiera un grupito, ¿no? Y ahí trataba con el grupito. Sí, y le iba diciendo a cada uno y tal. Entonces cuando le llegó el turno a esta señora, porque los espíritus estos que no cruzan el túnel y que se quedan a nuestro alrededor, estos se dedican a hacer mal a los que viven en la tierra reencarnados. Y estos seres a lo mejor no pueden atacarle al que quieren atacarle porque es muy fuerte. Van al más débil. Al más débil de la familia, al más sensible, a ese le atacan. Entonces esta niña fue una víctima de espíritus de estos atrasados porque cuando la señora esta que perseguía a la niña, que se apoderaba de su personalidad, la señora, el espíritu de la señora que se apoderaba de la personalidad de la niña, había cometido una falta, que era la siguiente: fue a comprar al mercado y cuando le devolvieron el importe que ella pagó, le devolvieron 18 pesetas de más. Y no dijo nada. Y no dijo nada, se las cogió. Pero cuando murió, su cuerpo y su espíritu vio su error, se arrepintió de tal manera que quiso arreglar aquello. Entonces fue a su familia, para que su familia le arreglara el problema. Pero claro, no sabía cómo llegar. No podía atacarle ni indicarle a nadie, sino a través de la niña, la enfermó. Entonces la niña fue a casa de la hermana Antonia y la hermana Antonia vio esto y le dijo: mire usted tiene que coger 18 pesetas y darlas en caridades, porque no hace falta pagarlo al implicado, se lo puedes pagar a otro, ¿no? Usted tiene que coger 18 pesetas e ir pagando esta deuda. Y entonces dice la señora: ay, perdone, que yo no tengo dinero. Y una señora que estaba ahí al lado dice: no se preocupe, yo se las doy ahora. Dice la hermana Antonia: no, las tiene que conseguir ella con su esfuerzo para que valga. Y el espíritu que estaba persiguiendo dijo: ¡ah! O sea, quería decir con eso que descansó, que por fin podía descansar. Y la habían entendido. Estos son pequeños detallitos y tal, pero explica en buena manera lo que todo esto conlleva. Madre mía, es que yo con estos temas es que me encanta. ¿Cuánto tiempo tardamos en reencarnarnos, de una reencarnación a otra? Porque estamos viviendo una vida, tenemos un cuerpo, el espíritu se reencarna, muere el cuerpo, el espíritu sigue viviendo. Esto en cualquier religión, vamos, esto es de primero de... El que diga que no hay nada después, bueno, cada uno que piense lo que quiera. El espíritu sale del cuerpo, el cuerpo muere y luego pues pasamos un tiempo, vamos a otra dimensión, según nos explica. ¿Y cuánto tardamos en volver a reencarnarnos? Cuando vamos a otra dimensión, normalmente se está mejor siempre que aquí. Nos sentimos en un bienestar mayor, con una alegría superior, con ilusiones renovadas. Nos sentimos siempre mejor. Bien, cuando el espíritu llega allá, tiene que analizar su vida en la tierra, porque vino a la tierra a arreglar cosas que tenía pendientes, ¿sabes? Porque no hay, según la ley del karma, no hay nada que pueda quedar pendiente, porque mientras haya algo pendiente que hiciste mal, no puedes ser feliz. Y lo que quiere cada uno de nosotros es arreglar lo que estaba mal. Bien, llega arriba, está allí como unos meses, tal, porque allí hay casas y hay autobuses, sí, lo que es arriba es abajo. La famosa frase famosa esa de los filósofos griegos, lo que es arriba es abajo. Es decir, que la vida material es una copia de la vida espiritual. Arriba hay una organización, hay policías, hospitales, mucha gente se reirá de esto, ¿sabes? Pero créeme que es así. Y hay hospitales esperando para internar a los que llegan allí con depresiones, con enfermedades, porque los atrasados, cuando llegan arriba, en su conciencia siguen teniendo lo mismo que tenían aquí. Si eran cojos, llegan arriba, siguen cojos, cuando no tiene sentido eso, porque ya no tiene el cuerpo. Pero claro, bueno, claro. Bien, entonces el espíritu se reencuentra con su pasado, le pasa su vida anterior, no solamente la última, sino las otras asistencias anteriores, le pasa por una pantalla como si fuera una película. Y entonces él, de acuerdo con unos
hermanos espirituales que están encargados de esto, de recibir a la gente y orientarle, analiza su vida y ve que hizo aquello mal, que no cumplió con aquello, entonces empieza a organizar su próxima reencarnación. El tiempo que se tarda entre morir el cuerpo y volver a otro cuerpo es aproximadamente lo que se tarda una vida aquí en la Tierra, es decir, entre 60 y 80 años. Madre mía. Salvo que haya alguna circunstancia, excepción que las hay, y reencarna inmediatamente, pero lo normal es que tarde más o menos lo mismo en volver que lo que tardó en la Tierra. Hay una cosa, José Manuel, que me llama mucho la atención, y es que a veces tenemos, todos hemos pasado por ese momento de déjà vu que llamamos, que es que a lo mejor estamos aquí y nos quedamos muchas veces parados porque pensamos, ay, yo esto ya lo viví, a mí esto ya me pasó, yo soñé esto o esto lo estoy viviendo de nuevo, y yo como tener la sensación de que eso que estás pasando yo lo has vivido antes. ¿Esto tiene algo que ver con la reencarnación? Sí, por supuesto. El ser humano está evolucionando continuamente, no paramos, y querramos o no querramos, estamos sujetos a la ley de la evolución. Estamos evolucionando, no solamente el cuerpo por la genética, sino también el espíritu. Y entonces en el ser humano se están desarrollando facultades nuevas. Tenemos 5 sentidos, pues se está desarrollando uno nuevo que es adivinar lo que va a suceder. Pero no adivinar lo que va a suceder por las cartas y para arriba o no. Adivinamos porque es un sentimiento nuevo que se está desarrollando en nosotros, igual que la telepatía, la empatía, todo eso se está desarrollando en nosotros, y cuando vemos una escena que ya nos parece que la habíamos visto, es que efectivamente la vimos, pero la vio el espíritu, no el cuerpo. Por eso no la vemos con nitidez. ¿Has oído hablar del estado de vigilia, que se llama? Eso es yo recomiendo a todas las personas, como me lo recomendaron a mí, yo lo recomiendo. Todos los días, 5 minutos, no hace falta, esto de grandes oraciones, Dios te salve María, para arriba. Sí, que a veces vuelven muy repetitivas y al final estamos pensando en otra cosa, y es una rutina. De lo que yo hablo es de otra cosa, yo hablo de 5 minutos, con las manos, no las manos unidas, sino las manos separadas y los pies separados, y los ojos cerrados, 5 minutos, y pensar, no esto de dejar la mente en blanco, no, pensar en Dios y en lo bueno, pensar en lo bueno no puede haber rencores, no puede haber odio, no puede haber negatividad, tiene que ser... Pero hay mucha gente triste en esta época en la que vivimos, y eso es negativo también, ¿no? Es que la conciencia reclama, si la conciencia te reclama, te pones triste, y tienes que, si estás triste es que algo estás haciendo mal, o que lo hicimos mal, claro. O que lo estamos haciendo o que lo hicimos. Y la única solución para todos esos males, para todos, no hay mal que no se arregle con esto que te voy a decir. Cualquier mal, cualquier amargura, cualquier tristeza, cualquier desatino, cualquier incertidumbre, lo que sea, se arregla haciendo el bien. Qué sencillo, es haciendo el bien. Es sonriendo, hasta sonreír y ser amable es un bien, le haces bien a la otra persona porque le estás mandando positividad. Eso, mira, tu sonrisa, ¿no? A mí es que me encanta porque hablar con José Manuel, yo me estaría aquí, me iría de vacaciones y me iría con José Manuel una semanita para ponerme al día y después ya vuelvo más tranquila, de verdad, porque me da mucha paz y eso es importante hoy en día, tener paz espiritual. Porque ya guerras tenemos suficientes, problemas hay muchísimos, y eso que habla José Manuel, de esos 5 minutos de pensar en positivo y pensar en algo bueno y desear cosas buenas para los demás también, evidentemente, no para nosotros, no hay que ser tan egocéntricos, sino siempre pensar. Yo creo que cuando uno piensa en, ay, si a aquella persona le va bien, ay, yo me alegraría tanto, eso siempre es bueno para uno mismo, ¿no? Eso retribuye también en uno mismo. Es que creo que debemos hacer una lista escrita con un bolígrafo por las personas que necesitan ayuda espiritual. Fulanita, para que se le arregle aquello, menganita, para que se le arregle, y tenerlo delante. Pero esto no es ni hablar ni estar una hora, esto es por Julia, y ya tú sabes lo que le pasa a Julia y lo que quiere, porque el pensamiento es una energía. A mí me lo explicó el hermano Manuel Estella y Sora. Dice que él veía
Cuando una persona pedía por otra persona o deseaba el bien de otra persona, de esa persona salía una luz, una energía o una luz, llámalo como quieras, que iba a la otra persona y le hacía bien. Entonces, si eso lo hacemos todos los días, con humildad, con sencillez, 5 minutos, nada más. Ya está todo arreglado. Qué sencillo parece todo cuando nos lo cuenta José Manuel. José Manuel, se nos ha acabado el tiempo. Yeah. Se nos ha ido volando. Sí, la verdad que... Volando, y llevamos media hora hablando, más de media hora. Tú tienes que venir otra vez en septiembre cuando empecemos nuevamente con el programa. Si tú ves que los televidentes te lo solicitan, yo encantado vengo para hablar de esto. A mí no me hace falta que me lo pidan los televidentes, con que te lo pida yo. Vale, ¿No te vale. parece suficiente? No, sí, suficiente. Porque nos da paz. Me encanta hablar todo este tipo de cosas con una persona de buen corazón, no de buen corazón, con un espíritu libre, porque piensa libremente y nos transmite esa tranquilidad y esa paz tan necesaria en estos días donde todos estamos corriendo, donde todos son preocupaciones, donde todos son problemas. El estar 5 minutos, yo es que lo tengo que traer porque para mí es una terapia. Entonces te tengo que traer porque yo me voy hoy contenta y feliz. Me alegro mucho. Y eso ya es bastante. Vamos, yo te lo agradezco con el alma, y seguramente a la gente que nos está viendo le agrada mucho, porque luego así me lo hacen saber. Cuando viniste la primera vez, que la gente quedó encantada, tuvimos que volver luego con el tiempo a repetir la entrevista, se repitió, y hoy hemos tenido otra vez a José Manuel aquí, y volverá en septiembre si Dios quiere. Sí. Con la nueva programación, porque nos vamos de descanso, y de verdad te agradezco enormemente de corazón, José Manuel, el que vengas aquí, compartas tus vivencias, tu experiencia, tu saber con todos nosotros y seguir adelante. Quisiera decir que yo no me creo nada, ¿sabes? Ni me creo que, al contrario, me veo pequeño en este sentido, en este sentido espiritual, me veo pequeño, muy poca cosa. Mi conciencia me reclama bastante, yo soy muy exigente conmigo mismo, pero no soy yo, es mi conciencia. Y yo tengo que luchar con los avatares de la vida, porque nos asaltan muchos pensamientos de muchas entidades que nos rodean, y entonces hay que poner orden. Esto lo pienso, este pensamiento lo acepto, este no. Cuando conseguimos esa cosa que se llama autodominio de nosotros mismos, y no nos dejamos llevar por pensamientos que nos acosan, que lo que quieren es fastidiarnos, porque esta gente que no pasa el túnel, lo que quieren es el mal. Claro. O sea, disfrutan haciendo el mal, porque es su estado, es su estado evolutivo, los tiene ahí. Pero que yo me crea gran cosa ni nada de eso, por favor. Pero no es que sea gran cosa, vamos a ver. Cada uno puede creerse lo que quiera, pero yo pienso que cuando una persona transmite paz, tranquilidad, eso hoy en día de verdad es lo que necesita el ser humano. Empatía, el que nos acerquemos, el que haya alguien que nos escuche, el que haya alguien que nos explique y nos muestre que la vida es más importante que todo lo que tenemos a diario, y que lo más importante es querernos unos a otros y hacer el bien. Hacer el bien. Hacer el bien. Eso ya está por encima de todo, y seremos mejores personas seguramente. Cura todos los males. Pues nada, se arregla todos los males con el bien. Queda dicho. José Manuel, nos vemos en septiembre. Gracias por estar aquí. Nosotros nos vamos, volvemos mañana, porque nosotros todavía nos queda un día. Volvemos mañana a estar con todos ustedes a partir de las 6 de la tarde y hasta las 7:30. Esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Y nada, les cito para mañana jueves. Un beso, sean felices.